Bueno, ya estamos aquí de nuevo y vamos a seguir con el tema. Pero antes de entrar en el sacamantecas, que es un tema bastante interesante, que tendríamos que hacer un programa para el sacamantecas solo, Olga nos trae algo que nos quiere contar referente a estas leyendas y a estos personajes. Olga, ¿qué nos trae hoy para hablarnos de estos sacamantecas? ¿Sacamantecas? Sí. Yo pensaba que iba a hablar de otro. No, vamos a ver. Yo pienso que, aparte de sacamantecas, yo pienso que este elemento para crear un terror en el niño, pues era una forma de control, pero que no se daba la capacidad real de lo que se estaba haciendo. Se estaba haciendo algo muy fuerte y muy importante en la mentalidad del niño. Es que incluso se estaba creando una fobia, se estaba creando un mundo de miedos, y el miedo es el mayor bloqueo que hay, es limitante. Y todo eso queda en una memoria. Tenemos memorias de familia, de ancestros, de vete tú a saber desde dónde. Y esas memorias provocan una actitud y un camino de vida. Entonces, todo lo que tú inculques a un niño de pequeñito se va a quedar ahí, a no ser que lo resuelvan. Y lo resuelves tú o lo resuelve el niño ya de mayor. Una cosa es lo que quiero decir también, que el programa se llama La Luz del Pasillo, porque nosotros, por lo menos yo, a veces, bueno, mis hermanos también, dejan la luz del pasillo encendida porque esos miedos, ¿no? Claro, que viene daban. El hombre, que hay una sombra, las sombras. Que entonces... esto no lo hacían con ningún tipo de maldad, lo hacían lo mejor que podían. Sí. Erróneamente o no, lo hacían lo mejor que podían. Y entonces era una forma de control: duérmete porque viene el coco. Y ya está. Yo creo que en mi caso era come que viene el perro. Así fue. O sea, hay que tener cuidado. Así era. Ustedes que nos están escuchando, seguramente tendrían ese miedo lógico cuando eran pequeños. Algunos pues uno era el coco, otro eran otros personajes mitológicos, y luego pues pasamos ya de esos personajes a otros personajes realmente más sangrientos y bueno, y con una figura del personaje mucho más real de lo que bueno estamos habitual, ¿no? Nos comentaba antes Chencho referente a lo que es estos personajes de hoy en día. No causa el miedo que, por ejemplo, causaba a un niño el que un banco te bueno, de alguna manera atosigando y con miedo por si te pueden hacer algo o te pueden quitar dinero o te pueden, yo qué sé, los piratas ahora que hay informáticos que te intentan quitar o te pueden engañar referente a eso, que también puede ser sacamanteca. Pero el programa de hoy iba precisamente a esos sacamantecas reales, ¿entiendes? Reales, donde había ese personaje como figura terrorífica, ¿no? Porque ya no solo que mataba incluso a niños, ¿no? Para sacarle esa sangre, beberse esa sangre porque dice que purificaba, ¿no? Y incluso en la Edad Media ya le decían que esa grasa era curativa, ¿no, Chencho? Vamos a decir que hay tres clases de sacamanteca. Está aquel que bebe la sangre o que sacaba la sangre de los niños para luego venderla. Decían que era muy curativa, que daba poder, y curiosamente últimamente se han ido haciendo un estudio y dicen que sí, que beber sangre revitaliza, Esos son últimos estudios que se han hecho sobre el tema. Después aparte había otros sacamantecas que sacaban el unto, y con ese unto hacían una especie de ensalmo de un pócima que curaba, ¿no? También enfermedades, dolencias. Pero después había otros que con esa grasa que sacaban, eso lo utilizaban para engrasar las máquinas de tren, máquinas de fábricas, que es una cosa muy fuerte. Vuelvo a insistir, yo defino eso como egoísmo en grado extremo. Egoísmo en grado extremo, porque hay allí son personas que hacen lo peor
para conseguir un beneficio. Pero eso también puede ser también que hayan personas enfermas, ¿no? En el caso, por ejemplo, el que ocurrió en Almería, ¿no? Cuéntame un poco. El epicentro del sacamantecas está en Gádor, en Almería. Allí había un curandero, Francisco Leona, que muy famoso en Almería y en Granada. Entonces, te cuento... Era curandero, pero también tú sabes que era... No, yo le era barbero. Como... Ah, sí. Era barbero, era barbero y curandero. Vale. Porque antiguamente el que sacaba las muelas era el barbero. Claro, es verdad, es verdad. Y date cuenta también, en aquella época había mucha tuberculosis. Exacto. Entonces, pues a este hombre le llamaban el doctor Salivilla. Ajá. Llega un enfermo de tuberculosis a él, ¿no? Buscando desesperadamente una cura. Entonces, este curandero, Francisco Leona, con otra curandera... Te voy a decir el nombre, porque no quería decir el nombre, te lo voy a decir el nombre. El nombre es Francisco Ortega, el moruno, que le llamaban, sí. Y este señor, es lo que dice ella, estaba enfermo de tuberculosis, sí. Y llegó a la curandera y, sí. Y le dijo lo siguiente. Y le dijo que por 3.000 pesetas le curaba. La cura consistía en sacar la sangre de un niño y las mantecas, en este caso eran los intestinos. Los tenía que poner en el abdomen del enfermo, atárselos y dormir toda la noche. Con eso dicen que sudaba la enfermedad. Y tomarse la sangre de un niño pequeño. Entonces tenían que buscar al asesino. El asesino era el hijo de la curandera, que era un elemento también importante en el pueblo. Decían que arrancaba de un mordisco los cuellos de las aves. Entonces, pues accede. Un niño de 7 años se va al colegio como todos los días y ya no vuelve a su casa. Esta era la víctima. Se echa todo el pueblo a la calle a buscar al niño y no le encuentran, el niño desaparecido. Llega a la policía el hijo de esta curandera, el asesino, y dice dónde está el cadáver. Está en un barranco. Y que él es el culpable. Entonces la policía no le hace caso porque no es habitual que el asesino vaya diciendo soy yo y el niño está allí. Pero bueno, al final le encuentran y efectivamente estaba allí. Se monta algo horroroso porque había muchísimos implicados. Total que al final confiesan y todos juzgados, claro. Pero este fue el epicentro del sacamantecas, o sea que fue una figura real. Esa figura fue real que luego los padres utilizó para amedrentar a los hijos, para darle miedo, ¿no? Entró en una mitología y ya se fue arrastrando en diferentes culturas y tradiciones. Pero hubo mucho más de un sacamantecas. Sí, hombre, sí, claro. Sí, el caso de Juan Díaz... Ese sería primero, ¿no? Quizás. Había otros. Había otros, pero este es uno de los casos. Podemos hablar de muchos, ¿no? Podríamos hablar de Juan Díaz de Garallo, que también fue un sacamantecas. Enriqueta Martí, que era se puede decir la vampiresa de Barcelona, la que mataba también a esas prostitutas y a esos niños también. Claro. Se cree que el epicentro estuvo ahí, en Gádor, en Almería. Sí, entonces yo creo que se puede decir que era el que, se anunció mucho más para el tema del sacamantecas, ¿no? Claro. Por el caso en sí de lo que hubo muchos asesinos, ¿no? En 1800, 1700 hubo muchos asesinos de este tipo, ¿no? Porque ya se creía que la raza humana era buena para la salud. Pero, por ejemplo, ha habido también otros personajes a nivel nacional, como lo de Manuel Blanco, que era era de Roma Santa, que le decían el hombre lobo, ¿no? El hombre lobo, que también se puede decir que era un sacamanteca, ¿no? Que también mataban a los niños y degollaba a las personas mayores. Eran personajes ya reales, ya no eran ficticios como eran los que al principio hemos estado hablando. Entonces, ese personaje, a la larga, ¿qué es lo que contribuye a la sociedad? ¿Entiendes? Es que ha sido un tipo de vampiro, ¿no? Todos en sí tenían un punto de vampirismo. Hombre, tenía un poco también. Claro. Muy normal no estaban, desde luego. Tenía alguna enfermedad mental seguro. Claro. Pero todos. El coco, seguro que el coco está basado en algo real. Sí, puede ser también, seguro, ¿no? Seguro. Claro. Puede ser. Eso del principio de la era, pues seguramente
tendría su motivación, La ¿no? maldad siempre ha existido. Que se llame aquí el coco, como ha dicho anteriormente Olga, en Italia de una forma, incluso en Claro. Sudamérica también existen Sí, esos sí, sí, mitos y esas leyendas referentes a estos personajes. Referente a lo de Almería, que a mí me llama mucho la atención porque este señor llega al caso de que, bueno, que lo detienen, ¿no? Que Sí. lo detienen y, bueno, ¿qué ocurre realmente cuando lo detienen? Detienen a esta mujer, Él detienen al hijo. confiesa, él termina confiesa, ¿no? confesando, porque además todos los que estaban implicados confiesan también. O sea que él se declara culpable y es juzgado. O sea que Entonces, uno de ellos, yo sé porque lo he estado leyendo, lo que hace realmente es que antes de ejecutarlo en el garrote vil, bueno, el Francisco Leona, antes de ejecutarlo muere, fallece dentro de la celda antes de ejecutarlo, y sin embargo a ella, a Agustina Rodríguez, que es la curandera primera donde va este señor, y al hijo, y tanto también a este Francisco Ortega, los ejecutan ya en el garrote vil, ¿no? Entonces fue ya una leyenda bastante importante para meter a este personaje en el ritual terrorífico para que un niño comiera, para que un niño durmiera, para que un niño fuera obediente y bueno, y tenerlo más o menos controlado, ¿no? Era algo para que el niño tuviera miedo, terror a alguien que iba a venir porque se portaba mal. ¿Qué más podemos decir de los sacamantecas? Ya no solo de lo que tú te has dicho al principio, sino que históricamente ha habido muchos más, ¿no? Porque cada vez que leíamos el caso, que era en la revista típica de sucesos de nacional, salía mucha gente que eran criminales, que eran gente que, bueno, avasallaban y mataban a criaturas, a niños. De hecho, hay pocos, es ¿no? que el elemento del niño está muy ligado a todo esto. Por eso te digo que hay un punto de vampirismo en el tema, de las energías del niño, eran seres puros, eran almas puras, y entonces, bien, para coger su energía, para curar una enfermedad, como rituales satánicos también se han utilizado a criaturas. O sea que el elemento del niño está muy reflejado en toda en todo este tema, ¿no? Yo estoy hablando con mi compañera, que es Laura Menacho, que es psicóloga, algún día vendrá con nosotros, y le comenté esta mañana que si era posible, de alguna manera, asustar a los niños cuando eran pequeños, ¿no? Ya me dicen, hoy en día hay que tener mucho cuidado porque, bueno, no hay que asustarlo, sino que llevarlo a la realidad, ¿no? A un personaje más real. Los niños son conscientes hasta que no pasa una edad, hasta los 6 o 7 años, cuando ya el niño retiene esa información para que tú lo puedas llevar a cabo o encaminarlo de alguna manera. Los niños más pequeños pues cuesta más tiempo bueno, adaptarse a una información que tú le estás dando, pero que no retienen, sino que se lo olvida. A partir de los 7 años, estos niños pues van teniendo ya nociones y creando ya personajes imaginarios de algún mito o alguna leyenda o de algún personaje que le cause terror. Ella me dice, no es adecuado hoy en día hacerlo, pero sí es verdad que era efectivo en aquella época, ¿no? Era efectivo porque hoy en día los niños no se distraen como se distraían hace Claro, 50 date cuenta años. Que en aquella época, en la generación mía, por ejemplo, y tal, todavía no existía lo que se llama ahora terrores nocturnos. Ahora sí. Esos terrores los teníamos porque no es nuevo, pero ahora sí se identifica como un suceso que hay que resolver. Claro, son cosas que tenemos que llevar a cabo teniendo mucho cuidado hoy en día, porque bueno, el niño puede llegar a una fase incluso enfermiza, ¿no? De decir, conozco casos de personas que con 15, 16 años son incapaces de dormir con la luz apagada, ¿entiendes? Y entonces pues ya llega a un momento más crítico, ¿no? Y después, aparte, en lo que es la sociedad en sí, no para de meter miedo, miedo, y la gente está, vamos, dentro de pánico. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy
son los suicidios, y sobre todo de gente joven, curiosamente. Y es por eso. Ya no es que los padres vayan metiendo miedo, sino que es la sociedad en sí la que va metiendo miedo por todo. Es indudable que el miedo es el control. Claro. Cuando, ahí está, claro, ahí está o sea, el tema. meter miedo es tomar el control de la situación o de la persona. Por el miedo controlas todo. Todo. Entonces, Bueno, es así. un tema bastante interesante, pero si ustedes queréis ponerse en contacto con nosotros, ya sabéis que tenéis que, bueno, mandar un mensaje a nuestras redes sociales, en este caso a nuestro correo electrónico, que es laluzdelpasillo.5@gmail.com. Ahí podéis hablar de todo lo que os apetezca referente a temas que queréis que tratemos también aquí, y también casos que hayan ocurrido, ¿no? Precisamente tenemos que ir a un caso en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a intentar a ver qué es lo que ocurre allí con nuestras compañeras para investigar un caso bastante interesante también. Y todo eso, bueno, tenemos otros casos más también, pero este caso vamos a hacerlo en Sanlúcar de Barrameda. Este último lo hicimos en Jerez. Y bueno, pues si quiere ponerse en contacto, el correo electrónico, en laluzdelpasillo.5@gmail.com. Un tema bastante interesante, por lo menos yo lo he intentado encaminar con el tema del miedo infantil, pero también adulto, ¿no? Porque es decir, sacamantecas ya son asesinos, son... Hombre, impone. Claro, ¿Cómo no va a imponer? que viene el sacamantecas puede ser algo más... No, una persona que mata a un niño para sacarle la grasa, por Dios, Y la que sangre. es capaz de sacarle la grasa y la sangre, de matarlo por unos intereses económicos, imagínate lo que no será capaz de hacer esa persona. Y eso impone mucho, Claro. se impone muchísimo. Es igual hoy por hoy, yo que sé, los mercenarios que a lo mejor por 300 euros pues son capaces de matar a un negro allí en África. Bueno, en África, Sudamérica, en cualquier lado. en cualquier sitio. ¿Eh? Todas partes. Y lo que pues lo mismo, un sacamantecas más. Claro, es un... Eh, actual. Y sí, claro, y después lo que sí quiero hacer hincapié es que hay muchas personas que están trabajando para ciertas empresas que controlan de una manera o de otra la situación económica, que están haciendo mucho mal. Y estas personas, como son trabajadores que están trabajando para esa empresa, pues se lavan las manos. No, esas personas están metidas dentro de esa empresa, y esas personas son los que están haciendo funcionar esa empresa. Y aquellos daños que va creando esa empresa es por culpa de esas personas. Con eso lo que quiero decir es lo mismo de siempre: egoísmo. Un egoísmo voraz, buscando solamente lo económico. Olga, después de que te has preparado eso, dime una reflexión tuya referente a qué son estos miedos que Yo ocasionan pienso esas que personas. los miedos son limitantes totalmente. Y luego pienso que todo lo que decimos lo creamos. Los decretos son tremendamente efectivos. Tú recuerda cuando eras pequeño que tu madre te decía: te vas a caer. ¿Y qué pasaba? Que te caías. Entonces, ese tipo de decretos, las cosas que se dicen tienen mucha carga. Todo lo que se le dice, imagínate a un niño que es una esponjita que está recibiendo toda esa iniciativa tuya, intención, Esa información. Y él la está procesando de determinada manera. Y si la procesa con un miedo, estás haciendo algo limitante para ese niño. Entonces, no estoy juzgando a lo que nos han hecho a nosotros con el coco, con todo esto, porque se hacía lo mejor que se podía, como te he dicho antes, pero yo creo que ahora ya que tenemos otro tipo de preparación y todo esto, deberíamos evitar esos miedos que pueden provocar serios problemas en la edad adulta. Chencho, una reflexión no social, sino de lo que hemos hablado en general,
porque ya tenemos claro lo que tú piensas, pero esos mitos, pues esas yo leyendas. quería insistir en ello. Yo lo que quiero insistir es que lo que es antes, sí, se le metía miedo con el sacamantecas. Hoy por hoy no. Pero el miedo lo va recogiendo el crío mediante lo que va viendo en la televisión. Violencia callejera, lo que era la crisis económica, lo que fue el terrorismo islámico, lo que fue el COVID, lo que fue... Y no paras de contar. Y todos los días en el telediario aparecen cosas que los niños, yo no sé ni cómo salen a la calle. Bueno, en las redes sociales hay de todo. Que estamos Hoy viviendo los la niños cultura ven- del miedo. también. Hoy los niños ven de todo en las redes sociales y no podemos Sí. achacarle, por ejemplo, a lo que estas mitos y leyendas de hace un siglo o más de un siglo Claro. estaban reflejados, ¿no? Era otro tipo de miedo diferente. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero yo antes de irme, antes de despedirme de ello, quiero decir que tenemos un litoral gaditano de lo mejor, vamos. Desde Sanlúcar hasta San Roque tenemos las mejores playas que te puedes imaginar. Este fin de semana estuvimos en Barbate y sus costas, su gastronomía nos ha llevado a visitar a la Feria del Libro, donde tanto Salvador como Chencho presentó su libro 2020, que estuvimos con ellos allí, ¿no? Estuvo Olga, estuvo María también, estuvo Susana también, pero un personaje bastante importante estuvo allí también con nosotros, que fue JJ Benítez, que también, bueno, fue allí a firmar libros, y que, bueno, la verdad es que fue un día bastante intenso, ¿no? Yo quiero agradecer a los barbateños que se portaron tan bien, súper simpáticos, tienen unas playas divinas, ya la conocía yo, pero las playas gaditanas son increíbles, esos colores del mar. Precioso, precioso. Me llamó la atención el color del mar. El color del Era mar. diferente. La verdad es que pasamos un día muy agradable porque fue muy entrañable todo aquello. Y fue un éxito, por otro lado, un éxito para lo que era, ¿no? Para, bueno, JJ Benítez, encantador. Encantador. No pudimos acapararle más porque Claro. la verdad es que había muchísima gente y él estaba firmando sus libros que se agotaron. Y yo creo que fue un éxito totalmente. el Estuvimos día. allí ya no solo a principios por la mañana, que estuvimos presentando con Salvador el libro de Chencho y de él. Estuvo muy bien, estuvo Susana también, Sí. Villegas de Burgos, estuvo con nosotros también, y estuvo también María, que incluso María le regaló uno de sus libros a JJ Benítez, ¿no? Y él se interesó bastante por su libro, ¿no? Sí. Pero la verdad es que tanto Chencho, que no pudo ir, pero bueno, que también estaba con nosotros allí, pudimos, bueno, observar que el misterio, había muchos libros de misterio allí, Sí, bastantes sí, libros sí, de sí, sí. misterio. Quiero comentar que JJ Benítez hace años fue cliente de mi librería, la que tenía yo en Cádiz, y mira que habrán pasado personas por la librería y a mí me dejaron marca dos personas. Uno fue JJ Benítez y el otro fue Guillermo Pérez Villalta. Personas que conocía yo de su trabajo, de haberlos visto en medios, en prensa, y yo cuando los conocí en persona, eso fue un antes y un después. JJ Benítez es súper sencillo, súper educado, es una persona que es muy serio, pero se le nota que tiene un corazón de oro. A mí me impresiona mucho. Tiene una luz propia que no se le ve en ningún medio. Al verlo personalmente, lo recibí. A mí antes JJ Benítez no me caía muy bien. Cuando salía lo veía yo en televisión y tal. Pero al verlo en persona yo me quedé alucinando.
Hombre, la verdad es que con nosotros se portó Muy amable, muy amable, bien, encantador. atento, escuchaba lo que nosotros estábamos hablando, realmente, bueno, una persona que, bueno, conocerla de primera mano no es, hombre, el hombre luego se puso a firmar libros allí como un desesperado, el pobre, una pero sí es verdad experiencia. que, bueno, pues que vamos con este tipo de personajes tan ilustres dentro de la literatura española y del misterio, que es lo que a nosotros nos gusta. Para mí lo importante de JJ Benítez no es eso, es la humanidad que tiene. Sí, sí, se le ve a una persona... supera la humanidad que tiene, supera a su escritura, supera a cualquier cosa que haya hecho. Y eso que lo que hace es muy bueno, ¿eh? Sí. Pero es una persona, ya digo, como pocas, y mejorando lo presente. Pero es increíble Vale. JJ Benítez. Bueno, vamos a repetir otra vez nuestro correo electrónico por si se quiere poner en contacto con nosotros, que es laluzdelpasillo.5@gmail.com. Hoy hemos tratado este tema porque había unos que nos llamaron por teléfono, un amigote mío, dice, oye, ¿por qué no habláis de este tipo de cosas también? Sí, teníamos que sacar, no solo vamos a hablar de fantasmas, también hablaremos de ovni, hablaremos de muchos temas referentes al misterio. Y este teníamos que sacarlo, porque él me dijo, ¿por qué no saca este tema? Vamos a sacarlo. De hecho, bueno, esperemos que os haya gustado un poco. Yo voy a despedir ya a mis compañeros. Olga, muchas gracias, y a Gracias Chencho, a ti. muchas gracias. Y bueno, con ustedes pues nos despedimos hasta el próximo programa, que haremos más reportajes e intentaremos que todo lo que hagamos os guste. Hasta el próximo semana.